sistema de pago para online. El trabajo de campo se ha ejecutado en febrero y eso sería un poco lo que serían las características principales del estudio en cuanto a la metodología y muestra. Sin más, comenzamos ya un poco con los datos. Comenzamos. ¿Vale? Y vamos un poco al grano, ¿verdad? Bueno, pues en principio el primer dato es la salud de los oyentes de podcast, un resultado que nos ha arrojado un resultado de más de 15 millones de oyentes de podcast que lo han hecho al menos una vez en los últimos 12 meses. ¿Vale? Una variación que supone de más de 650.000 oyentes comparado con el año pasado, con lo cual, bueno, pues los oyentes tienen un crecimiento de más de un 4%, concretamente un 4,5%. Esto incluye, además, bueno, pues, que son oyentes de audiolibros y lo que supone que son 15,7 millones también de oyentes de audiolibros. Entrando en profundidad y más en materia, lo que sí vemos un poco cómo se desglosan este tipo de oyentes, ¿vale? Donde vemos que existe una convivencia entre ellos, un 66% o 6 de cada 10 escuchan tanto podcasts como audiolibros, con un aumento frente al 2004. Vemos esos 3 puntos porcentuales. Sin embargo, bueno, pues vemos que los oyentes exclusivos, ¿vale? Sobre todo de audiolibros, bueno, pues parecen, bueno, pues que es algo más limitado en este 2025. Efectivamente, de hecho, aunque Audible en este caso es un servicio que tiene muchos más audiolibros que podcast, podcast entendido nosotros es lo que llamamos los originals. Entonces es ampliar también un poco la categoría de lo que es el podcast, que engloba ficciones sonoras, o sea, todo lo que sería un poco un entretenimiento un poco más sofisticado dentro del audio. Entonces es cierto que es verdad que lo que hemos observado nosotros es que hay mucha gente que llega a los audiolibros a través de los originals. Es decir, a través de los comentarios son los propios usuarios los que nos dicen el misterioso caso de Styles es el primer audiolibro que escucho. Y a partir de ahí, luego van a lo mejor a las narraciones de una voz o varias voces. Lo mismo nos sucede con Apocalipsis Z, que hay muchos que ha sido su primera escucha. También es verdad que es cierto que la categoría y que va calando cada vez más porque, por ejemplo, la gente en redes sociales recogemos también esos comentarios en los que la gente demanda ficciones sonoras, es decir, ya saben lo que quieren y lo piden muy claramente. Entonces, es cierto que todo esto, o sea, que es verdad que bueno, que vamos bien y que la gente nos escucha. Bien, siguiendo con el análisis de los oyentes de podcast, lo que vemos que, bueno, que respecto al 2024 se incrementan también las medias de veces que escuchan un podcast, ¿vale? Estando ya, bueno, pues en torno a 2 veces a la semana, ¿vale? Si lo destinamos un poco al mes, bueno, pues estaríamos cerca de esos 8 veces. Además, vemos que aquellos que escuchan a un podcast a la semana, bueno, pues suponen 2 de cada 3, es decir, un 64% lo hace al menos una vez a la semana, un punto porcentual más que respecto al año pasado. Al final no nos quedemos tanto como el punto, sino un poco la tendencia al alza que supone. La duración media también crece, ¿vale? Mientras que este año estamos en torno a los 32 minutos de duración media de sesión escuchada o por cada sesión escuchada, vemos que también es superior respecto al año pasado, que no alcanzábamos esos 30 minutos de media en cuanto a la duración media. Siguiendo en cuanto a la profundidad del proyecto, lo que sí vemos en cuanto a los perfiles, ¿vale? Que al final destaca, bueno, pues el perfil de 25 a 34 años, ¿vale? Como los perfiles donde más se escuchan podcasts, y además destaca también aquellos que dedican más tiempo al uso de Internet, ¿vale? Más de 4 horas también escuchan más podcasts. Si ponemos foco entre los heavy users, aquellos que hacen un uso más frecuente de este tipo de servicio, de podcast, vemos que también se acentúa todavía más, ¿vale? El perfil de 25 a 34 años. Veis un poco la parte naranja en las estrellas verdes, y aquellos también que usan más de 4 horas, hacen un uso de Internet, también se acentúa, ¿vale? Notablemente. Así que bueno, si queréis tener caballo ganador es hacer contenido para gente entre 25 y 34 años. Pero esto también lo que nos demuestra es que hay mucho espacio por arriba y mucho espacio por abajo. Hay mucha audiencia todavía a la que podemos atraer a nuestro mundo. Nosotros, pues con un poco de ir entre esos 25 y 34, incluso apelar también a la categoría anterior, que serían 18-24, estamos apostando también por gente más joven, por actores más jóvenes,
y también por acercar un poco lo que son los clásicos de toda la vida, darles una vuelta, adaptarlos un poquito al mundo moderno y de hecho ese es nuestro próximo lanzamiento, aprovecho, 6 de octubre, de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio está protagonizado por Georgina Amorós y por Omar Ayuso, que son dos representantes justo de esas categorías, yo creo que sería entre los 18 y los 34. Bien, en cuanto a los motores que nos llevan o aquellos elementos que más suponen un poco el hecho de acudir a los podcasts, ¿vale? Sería un poco el entretenimiento, entretenerse, ¿vale? Sería el principal motivo de escucha de los podcasts, seguido de mantenerse informado, un 42%. Entre las barreras, bueno, más allá de que la preferencia hacia otras modalidades, lo que sí vemos, bueno, que en cuanto al conocimiento de servicio, el año pasado partíamos de un 16% y este año estamos en un 13%. Es decir, que cada vez lo conocen más, 3 puntos de diferencia respecto al año pasado. En cuanto en aquellos aspectos un poco de interés, preguntábamos el interés por cada uno de esos aspectos, ¿vale? La relevancia a la hora de escuchar podcast, ¿vale? Nos quedamos y aislamos aquellos que nos han dicho o que tienen mucho o bastante interés, lo que llamamos el top to box, ¿vale? Pues aquí en este sentido la temática y el género serían los aspectos más relevantes a la hora de elegir un podcast, ¿vale? Y entre las principales fuentes a las que acuden a informarse, bueno, pues serían las redes sociales y el boca a boca, los elementos, bueno, pues donde los usuarios, bueno, pues consultan de una manera mayoritaria. De hecho, si os fijáis, yo creo que aquí hay un dato muy importante. A mí, como responsable de casting, me parece muy llamativo que el narrador, es decir, la voz, está un pelín por encima del autor, pero que va a haber gente, además es un poco relacionado con lo que han dicho, no sé si habéis escuchado la ponencia anterior, o sea, la mesa redonda, en la que hablaban que efectivamente existe un fenómeno fancon dentro de los narradores y las voces que cuentan historias, leen audiolibros o que narran podcast. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos una apuesta muy, muy fuerte en casting. Y luego también buscamos que el casting sea realista y que sea local. Por ejemplo, si la historia sucede en Galicia, intentamos grabar en Galicia dentro de la medida de lo posible para que los gallegos no sea alguien haciendo sino que sea un gallego de verdad, narrando y contándote la historia como la contaría en su casa y eso también hace que te sumerjas en la historia. Ejemplos: El último barco, protagonizado por Luis Zaera; Apocalipsis Z, protagonizado por Javier Rey. Por ejemplo, en el misterioso caso de Styles, ahí teníamos como un pequeño reto de cómo hacer que Poirot fuera creíble al mismo tiempo que se entendiera bien. Entonces, claro, llegamos a Sergi López, cómo no, porque ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Francia y un poquito en España, entonces él es capaz de hacer un Poirot realista, con un acento realista que efectivamente te mete dentro de la historia y tú estás con él. Bien, siguiendo en el análisis de los datos, ahora lo que vamos a ver, y les preguntábamos, bueno, pues el lugar de escucha y cuándo lo hacían. El lugar, bueno, vemos que no cambia demasiado respecto a los datos obtenidos el año pasado, ¿vale? Principalmente lo hacen en casa mientras que practican algún tipo de actividad doméstica, ese sería el principal lugar donde lo escuchan, seguido de los desplazamientos, donde vemos que aquí hay gran diversidad, ¿vale? En cuanto a esos desplazamientos, o bien lo hacen en el coche, o bien lo hacen a través de o cuando van en el transporte público, o mientras, bueno, pues caminan. Pero básicamente el desplazamiento sería el segundo lugar donde escuchan más podcasts. En cuanto al momento de consumo, bien, sigue siendo la tarde antes de irme a dormir el periodo o la franja de tiempo donde más lo hacen, un poquito inferior respecto al año pasado, seguido de cuando vuelve al trabajo, muy vinculado con el momento de desplazamiento que ya mencionábamos en cuanto al lugar. Sí destacaría ese crecimiento en cuanto al momento de comida, ¿vale? Que es un elemento, una pausa o compartir ese tiempo mientras que como y que, bueno, pues escucho algún tipo de podcast. En ese sentido, bueno, pues un crecimiento, hay una diferencia significativa, ¿vale? De casi 4 puntos porcentuales respecto al año pasado, un 20%. Siguiendo con las tendencias, también haciendo un poco el mismo ejercicio donde preguntamos el interés en cuanto a mucho o bastante interés en cada una de esas tendencias, bueno, pues aquí vemos que efectivamente el bienestar y la historia política son, bueno, junto con el crimen, los 3 temas más
más interesantes para los podcasts. También, bueno, vemos que hay 1 de cada 5 que estaría interesado en escuchar algún tipo de spin-off y principalmente de aquellos personajes principales o protagonistas de otras aventuras. Eso es. De hecho, esto nos demuestra que hay una oportunidad. Es decir, hay mucha gente a la que podemos llegar también a través de los spin-offs y es una manera de ampliar el universo que ya existe. Por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado Reina Roja. Reina Roja además están obviamente todas las novelas, luego tienes la serie de Prime Video y nosotros lo que hicimos fue un spin-off antes de que Antonia Scott fuera la Antonia Scott que conoces en las novelas. De manera que tú, si buscas Juan Gómez Jurado, de repente descubres un contenido que no conoces, de algo nuevo de tu autor favorito, que está relacionado con la serie porque escuchas las voces de las series, pero la historia es completamente nueva. Entonces eso nos permite pues eso, ir ampliando y conocer a la Antonia Scott que no vas a conocer en las novelas, te lo dan a conocer, tienes como pinceladas, pero tú luego ya la conoces mejor. Nosotros también tenemos, pues bueno, lo que se avecina, lo ha comentado esta mañana Arantxa, donde también, y además Arantxa lo que comentaba es que efectivamente los guionistas estaban encantados porque pudieron sacarlos de la comunidad y llevárselos por el mundo. También tenemos Vis a Vis, que sería lo mismo, o sea, son historias que tú ya conoces, pero que te amplían un poco todo lo que es ese mismo universo. Bien, en cuanto a los desencadenantes y contenidos futuros, preguntamos un poco qué es lo que le ha llevado a escuchar, ¿vale? O potenciar un poco ese tipo de escuchas y el contenido futuro, lo que le gustaría escuchar más adelante. ¿Vale? Aquí lo que vemos y un poco lo que los oyentes declaran es bueno, que les gustaría o que potenciaría más la escucha si encontrasen más disponibilidad de podcast o incluso la facilidad de encontrarlo. ¿Vale? Eso sería un poco el 42% que en términos de ranking bueno, pues cambia respecto al año pasado, donde el año pasado nos decían que sobre todo era la variedad o más géneros. ¿Vale? En este sentido, bueno, aunque son los dos elementos principales, sí vemos un intercambio de posiciones. Luego, efectivamente, hay otros con un menor porcentaje, donde bueno, serían los podcasts más cortos, es decir, una sesión un poco más única o reducida, o más información en las redes sociales, que veíamos que era uno de los elementos donde acudían como fuente de información. En cuanto al contenido futuro, ¿vale? ¿Qué le llevaría o qué le gustaría escuchar? Bueno, pues son elementos como noticias, programas de profundización, igual bienestar, incluso el crimen, ¿vale? Con una diferencia significativa respecto bueno, pues al total y con una diferencia también señalable de casi 10 puntos respecto al año pasado. Así que bueno, como decía Arantxa esta mañana, la fórmula mágica no existe, pero bueno, aquí tienes una pista de más o menos. Si queréis arriesgar, experimentar, pues sabéis por dónde ir. Si queréis ir a lo seguro, o sea, está claro que bienestar, crimen y ficción siguen siendo los reyes, con lo cual, pues bueno, gente como Carles Porta, con Por qué matamos en nuestro caso, o Francesc Miralles, tanto con Clic 1, Clic 2, que es un audiolibro original que hicimos nosotros y que de hecho lo narra él, si no lo habéis escuchado os lo recomiendo porque está muy bien, además hay 2 partes. Y el misterioso caso de Styles como ficción, pues bueno, tienen un poco el futuro asegurado. Con esto no quedaba ninguna slide más. Sí, yo creo que en cuanto a resultados del estudio sería lo último, sí. Tenemos tiempo para preguntas, así que aprovechad para preguntar cualquier cosa, cualquier duda, lo que necesitéis. ¿Nadie? ¿Lo hemos explicado muy bien? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Del estudio, de algo que no hayamos contado aquí, algo que podamos compartir extra. Yo creo que estaba todo más o menos, que decir, hemos analizado lo que es la parte de tendencias en cuanto a la cantidad de oyentes que existimos, en cuanto a los perfiles, cuáles son los motores que llevan un poco a la escucha y bueno, comportamientos y el interés futuro. Quiero decir que yo creo que hemos dado un poco la visión, la perspectiva general de todos los aspectos. Queda tiempo de verdad, que nos podéis hacer preguntas. Ay, gracias.
Hola, muchas gracias. Ha sido, la verdad, muy interesante y nosotros que hacemos un podcast pues muy importante también de cara a futuro, un poco tendencias, hacia dónde ir, etcétera. Creo que lo habéis dicho al inicio, pero perdonadme, no me he dado cuenta. Todo este estudio tan interesante está basado en Audible, en otro tipo de plataforma. O sea, es que no me he dado cuenta, creo que lo habéis dicho al inicio. Entonces, si podéis repetir, por favor, un poco de dónde salen estos datos, o sea, de 2024-25, a través de qué plataformas, o sea, esos usuarios que escuchan podcast, que escuchan audiolibros, etcétera, un poquito la base, ¿no?, de muestral de la audiencia. Gracias. Sí, no te he escuchado bien la primera parte, pero creo que puedo adivinarlo. Vale, pues como Lo primero era agradeceros lo que habéis hecho. Quería escucharlo otra Interesante. vez. Gracias, no, gracias por la pregunta. Efectivamente, formaba parte un poco de la primera parte que hemos comentado, la parte de la ficha técnica. Nos hemos dirigido a una muestra amplia, una muestra de 1.500 encuestados, donde bueno, pues, nos hemos dirigido a la representatividad de la población nacional. Las encuestas las hemos hecho a través de un panel online, colaborador nuestro, desde Nielsen IQ, y bueno, pues el target o las especificaciones concretas de los oyentes son aquellos que tuviesen, bueno, pues mayores de 18 años y que fuesen, bueno, pues responsables de una tarjeta de crédito, una tarjeta de pago online, algo que tuviera cierta independencia para poder contratar este tipo de servicios. Y yo creo que la muestra es amplia, es decir, de estos, el 78% de los 1.500 encuestados habían escuchado algún tipo de podcast en los últimos 12 meses, ¿vale? Es decir, es un porcentaje también bastante amplio, ya lo veíamos en cuanto a cantidad, en valores absolutos, que estamos en torno a esos 15 millones, y yo creo que, bueno, creo que es... La encuesta es un poco la misma muestra equiparativa respecto al año pasado, es decir, que son valores comparables. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Bueno, lo que está claro es que tenemos futuro, que la gente nos escucha, que hay interés, que hay oportunidades. O sea, que obviamente las categorías están muy claras y el target está muy claro, pero hay mucha gente a la que podemos llegar todavía. Entonces, vamos, esperamos que os haya sido útil, tanto si estáis pensando en desarrollar, en comprar, en proponer, en todo, en escribir guiones, en no escribir guiones. O sea, que penséis un poco, bueno, que podáis utilizar todos estos datos para la hora de elaborar vuestras futuras producciones. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.